Muchas gracias, Inés. ¿Queda claro o no que es la rookie del año? ¿Sí o no? En fin, como hemos visto, la regeneración política es cuestión de voluntad. Y desde Ciutadans la tenemos. Así que sin miedo vamos a trasladarla con nuestra voz. No solo desde el Parlamento, sino también desde las calles. Y los jóvenes podemos hacernos nuestra la calle, y no solo la calle, sino también el debate, porque tenemos la fuerza para conseguirlo. Así que os animo a todos a conseguirlo y a luchar con fuerza. Y ahora voy a presentar a Fernando de Páramo. Vaya crack, vaya crack. Con 25 años, bueno, la verdad es que lo he resumido porque si no tendría aquí la Biblia, pero bueno, con 25 años es abogado, periodista, ha hecho un máster en comunicación y marketing, ha sido director de programas de televisión y radio, ha sido el director más joven de Cataluña y con 20 años montó su propia productora, consiguiendo tener uno de los programas con más audiencias. Ha dirigido 2 programas de televisión en diferentes cadenas, es columnista de 3 diarios digitales nacionales, es profesor universitario, da charlas en universidades. En fin, que me quito el sombrero, macho, me quito el sombrero. Él nos hablará del papel de los jóvenes en los medios de comunicación y cómo podemos conseguir esta regeneración democrática a través de ellos. Fernando, tu turno. Bueno, es todo mentira, lo que ha dicho, no os creáis. Antes de empezar, bueno, como decía Inés, ¿no? Pues es un milagro, ¿no? Que gente joven, pues un sábado además, ¿no? Y a estas horas pues estemos. Yo antes de nada quiero hacer un agradecimiento a todos los medios de comunicación que han venido hoy aquí, que han sido ninguno. Vale. Entonces, que un fuerte aplauso para ellos, para los compañeros. Un fuerte aplauso para todas las cadenas, para los helicópteros que tenemos por aquí circulando, unidades móviles, SAMUR también, por si acaso. No me quiero imaginar que esto hubiese sido un campus joven, pues por ejemplo, de otro partido, ¿no? No les vamos a hacer publicidad aquí porque tampoco es el sitio. Pero bueno, sería esto pues como un poco las rebajas del Corte Inglés, ¿no? Es aquella mujer que siempre entra a la primera cada año. Pues estaría esto abarrotado, ¿no? Pero bueno, como os decía, es un lujo, ¿no? Que estemos aquí tantos jóvenes, porque bueno, luego dicen que no nos interesa, ¿no? Esto de la política. Yo ojeaba los datos, soy bastante friki de los datos, y me pasaba el otro día que decían que el 77% de los jóvenes están desinteresados por la política. Pues bien, aquí hay un ejemplo hoy de que hay también un alto porcentaje de jóvenes, ¿no? Pues que nos interesa, que nos gusta venir a este tipo de actos y decir la nuestra, ¿no? Yo creo que tenemos la obligación, ¿no? Los jóvenes, la generación nuestra, los que, como dice Albert, ¿no? Y que es un tema histórico, hemos nacido en democracia, ¿no? Hemos tenido la suerte o la desgracia, depende por dónde lo miremos, pero la verdad es que debemos sensibilizar, ¿no? Al resto de jóvenes. Yo creo que tenemos esa función de contagiarlos y de que se interesen realmente por política, ¿no? Porque no muerde, ¿no? La política. Muchas veces nos han insistido mucho, ¿no? en explicarnos la historia de la guerra civil, ¿no? Y de sensibilizarnos mucho con los bandos, que si los republicanos, los nacionales, ¿no? Y parece que nos han anulado, ¿no? Políticamente a los jóvenes, nos han incidido tanto en esos valores de una guerra que lógicamente hay que estudiarla y conocerla. Los que hemos tenido al profesor Barraicoa en clase nos lo ha explicado muy bien y antes ha hecho también un resumen muy completo de las grandes mentiras, ¿no? Pero sí que es cierto que han dedicado demasiados esfuerzos en explicarnos algo que lógicamente históricamente como españoles debemos conocer, pero que no es lo único, sino que hay otros intereses políticos que son también muy importantes, ¿no? Hoy vamos a hablar de regeneración, como decía David, y yo creo que es importante, antes de hablar de un concepto como la regeneración, definirlo, ¿no? O sea, a veces aquello de recurrir al diccionario no está de moda ya, ¿no? Porque ahora está de moda coger las palabras y reinventarlas, ¿no? Vamos a cambiar 4 o 5 palabras para ver si podemos conseguir que signifique lo contrario. Pero bueno, por suerte, aún hay diccionarios, ¿no? En algunas casas todavía queda alguno. Y básicamente regeneración, lo que dice el diccionario de la RAE, dice dar un nuevo ser a algo que degeneró,
restablecerlo o mejorarlo, ¿no? En el caso de la política está claro quiénes han degenerado, ¿no? En eso no tenemos ni que perder un segundo. Restablecerlo, ¿no? Como dice la definición, ¿qué quiere decir? Bueno, restablecer básicamente es cambiarlo, poner a otros, ¿no? Es un poco lo que apuntaba Inés. Y la última, que yo creo que es la más optimista del término, ¿no? Que habla de mejorarlo. Bueno, bien, hay cosas yo creo que ya no se pueden mejorar porque nunca han sido buenas, entonces por tanto mejorar algo es prácticamente imposible, ¿no? Por eso se dice muchas veces que somos la peor generación, ¿no? Somos la peor generación porque nos ha tocado vivir la peor parte, ¿no? Que es que muchos de nosotros, ¿no? Aunque me haya leído este currículum, David, pues nos partimos la cara cada día, como la gran mayoría de los que estamos aquí. Y estamos un poco en esa pista de despegue, ¿no? Hemos cogido ya velocidad, entonces justo cuando dicen los pilotos que hay el punto aquel de no retorno, que ya empezamos a despegar, pues nos han cortado a muchos las alas, ¿no? Yo creo que muchos nos sentimos así, que estamos en esa pista, en una parte además donde ya no hay vuelta atrás, y a veces pues nos frustramos, ¿no? Yo el primero, ¿no? Muchas veces, sobre todo porque, bueno, ves que te llaman mucho para ir a la televisión y de repente un día, pues como decía Javier, pues no te llaman, ¿no? Entonces dices, ostras, ¿yo qué habré hecho mal, no? Entonces, en esa frustración, yo creo que lo que tenemos que hacer es darle un giro, ¿no? Darle un giro y verlo, no solo lo positivo, sino ver también, pues bueno, que hay una cantidad de cosas muy buenas en esta época que tenemos nosotros y que estamos viviendo ahora, ¿no? La principal, porque yo vengo aquí un poco, para no repetirnos constantemente lo nuestro, es hablar de los medios, ¿no? De comunicación, que es un poco a lo que yo me dedico. Y básicamente, yo creo que tenemos una época, desde el punto de vista de la comunicación, que es única, ¿no? Porque hemos superado muchas barreras que existen, como por ejemplo los medios, ¿no? Muchas veces, pues para poder hablar de política había un peaje, un filtro que había que pasar, que es el filtro de los medios de comunicación. Hoy en día, pues con redes sociales, ¿no? Con muchas plataformas que tenemos de manejo de Internet, podemos saltar este eslabón que conectaba pues la política con los ciudadanos, es decir, podemos dar ese salto, ¿no? Y desintermediarnos de todos esos intermediarios, valga la redundancia, que están en medio, ¿no? Por tanto, yo creo que hemos roto esa dependencia y que tenemos una capacidad enorme, ¿no? Este partido, pues, es un ejemplo claro de cómo superar esas barreras, ¿no? Y hacerla utilizando las redes, donde hay grandes profesionales hoy aquí, como ha dicho David, que hemos conseguido pues estar entre los, en Topic Nacional. Y yo creo que es una oportunidad muy buena que debemos aprovechar, ¿no? Los jóvenes, en el sentido, al final debemos crear alrededor nuestro una marca, ¿no? Una marca personal que podamos comunicar de una forma muy sencilla y sobre todo a un precio muy competitivo, porque es gratis, ¿no? Y eso es lo más importante, yo creo, ¿no? Me decía el otro día, Albert Boadella, me decía que los jóvenes cuando hablaba él, ¿no? Cuando era joven, me decía, hombre, es que nosotros los jóvenes del franquismo, ¿no? Cuando veíamos la televisión, pues claro, nosotros teníamos unos anticuerpos, ¿no? Que él llama. ¿Qué es esto? Decía, ¿pero qué es esto de los anticuerpos? Me decía, nosotros estábamos vacunados, ¿no? Me decía, nosotros nos creíamos solo el 10% de lo que veíamos en la tele, ¿no? Era una forma para filtrar, porque claro, en época del franquismo, lógicamente, Cataluña, pero aquí en Guadalajara y en todas las partes de este país, pues propio de una dictadura, como hemos visto antes con Montilla, claramente pues las estrategias que se utilizan para manipular, ¿no? Entonces me decía, pero claro, vosotros, que habéis crecido ya en democracia y sobre todo de los que habéis crecido y sois de aquí en Cataluña, ya habéis crecido, ¿no? Dentro de esta manipulación constante de los medios. Pero claro, yo le decía, bueno, pero nosotros también tenemos esta obligación, ¿no? De hacer esta mirada crítica que también hacían los jóvenes del franquismo, y no se trata ahora, porque seguro que sale el titular de que era mejor el franquismo que lo de ahora, ¿no? Porque es un titular que siempre me suelen poner. Pero no se trata de eso, sino de decir que los chavales como nosotros de aquella época lo hacían. Pues yo creo que nosotros tenemos la misma obligación, ¿no? De mirar críticamente a los medios de comunicación, porque no todo lo que nos dicen es verdad. La gran mayoría es mentira, ¿no? Entonces, aunque seamos una generación adoctrinada, ¿no? Como me dicen muchos, pues tú eres un adoctrinado, ¿no? Pues yo creo que debemos hacer muchos esfuerzos, ¿no? Que empiezan, lógicamente, en las escuelas, pero también nosotros, como jóvenes preparados, ¿no? Pues debemos intentar tener esa mirada crítica, ¿no? Y no creernos todo lo que nos cuentan. Y sobre todo contagiarlo al resto, porque seguro que los que estamos aquí la tenemos, pero hay muchos amigos, ¿no? Nos pasa, ¿no? Que vais a cenar o estáis con más gente de vuestro entorno, y muchos no piensan así, ¿no? Pues yo creo que es importante no tanto convencerlos, porque no se trata de convencer a la gente, pero sí de explicarle, ¿no? Que hay otra forma de ver las cosas y que es posible ser crítico, ¿no? Y que no por ello eres peor o mejor persona.
el otro día pues miraba datos, ¿no? Y decíamos pues que somos la generación más preparada, ¿no? de la democracia española, más estudios, que hemos acabado más el bachillerato, la secundaria, pero claro, y después por otro lado, seguía leyendo el estudio, ¿no? Te vas poniendo contento y dices, bueno, somos los mejores del mundo, somos los cracks de la historia, pero luego ves que dice, no, pero la palabra que define a los jóvenes hoy en día es individualismo, ¿no? Veías en el estudio y ponía, son muy individualistas los jóvenes, y la verdad es que yo, como joven que soy, me doy cuenta, sobre todo me doy cuenta en clase, ¿no? Porque yo tengo la suerte o la desgracia de que doy clase a gente que normalmente es más mayor que yo, me suele pasar, entonces yo siempre hago una prueba, cuando llego a clase me siento en primera fila. Entonces me quedo ahí sentado, entonces siempre te viene alguien y te dice, oye, ¿cuándo viene el pesado el profe, que lo he visto por Twitter, que es un tío, que no sé qué? Y le digo, oh, siéntate porque ahora salgo, ¿no? Ahora salgo a dar la clase, ¿no? Bueno, está bien porque ya desde el primer día ya marcas, ¿no? Como decía antes Jordi, que hay que marcar, pues ya desde el primer día ya marcas, ¿no? Pero sí que es cierto que es un lujo porque estás en contacto pues con gente de tu edad y estás dándole clase, ¿no? Y estás explicándole pues temas, en mi caso, pues de comunicación y de televisión, que es lo que yo hago. Entonces yo lo noto, ese individualismo, es decir, hay gente muy brillante, muy buena, mejor que yo, mejor que muchísimos, de los que estamos aquí seguro, pero que quieren hacer el camino por ellos solos, ¿no? Quieren ir ellos solos ahí para adelante, y entonces yo les digo, no, porque esto de trabajar en equipo, ¿no? Y digo, bueno, pues estos son tópicos, esto del trabajo en equipo es una cosa que sé yo, ahora como soy emprendedor, ¿no? Son estas palabras que suenan, ¿no? Y que están vacías de significado. Les digo, no, pero es que realmente, por eso a mí me gusta, ¿no? El eslogan de, yo cuando empecé a acercarme hacia Ciudadanos y presenté algún acto era por eso, ¿no? Decía que de mejor unidos, ¿no? Porque realmente es que es mejor. O sea, es mucho más fácil, ya no solo hacer política, sino trabajar desde la unión, ¿no? Que trabajar cada uno por su cuenta. Por eso creo que también debemos hacer esa labor, ¿no? De fomentar pues las redes entre nosotros y estrechar los lazos porque es mucho más fácil conseguir los objetivos que queremos. Bien, antes hablaba Javi Montilla, ha hecho yo iba a hacer prácticamente lo mismo, no sé, debemos pensar igual, a lo mejor estamos ya tan adoctrinados, pero él ha hablado de Goebbels, ¿no? De cómo se manipula, ¿no? en la política y tal. Yo voy a hablar también de algo parecido, pero más concreto de cómo se manipula en los medios de comunicación, ¿no? Él ha hecho alguna referencia a medios, a publicidad, etcétera, y temas de marketing, porque son los nazis en eso, la verdad es que eran muy buenos, no para el bien, sino para el mal, pero en eso, sentaron escuela. Desde el punto de vista, yo podía haber cogido muchos autores, ¿no? A veces, mira, incluso podía haber cogido al mismo profesor Barraicoa, pero claro, esto de los autores es peligroso, ¿no? Coges un autor de aquí de Cataluña, uy, cuidado, porque este sea un independentista, sea un sonao, ¿no? Que nos vendrá aquí a contar una historia, o digo, voy a coger un autor de Madrid, ¿no? Porque yo también estoy en Madrid, estoy media semana en Madrid y media en Barcelona, y voy a coger algún profesor mío de Madrid, que seguro pues que hay grandes profesores, no, porque este sea un facha, ¿no? Sea un sonado de allá de la meseta, ¿no? Como un mesetario, como me dicen a mí. Entonces digo, voy a coger un autor que no sea sospechoso, vamos a intentar, ¿no? Evitar la sospecha, y me he ido lo más lejos que he podido. Entonces digo, me he ido muy lejos, me he ido hasta Massachusetts, que no está mal, no está aquí al lado tampoco, ¿no? Y he cogido pues a Chomsky. Yo no sé si alguno de vosotros lo conoce, pero vamos, no es sospechoso, ¿no? Es un personaje además anticapitalista, es uno de los grandes pensadores ahora mismo de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, he intentado buscar el menos sospechoso de todos, para que luego me digan, no, claro, es que has cogido al verbo Abella, ¿no? Has hablado de, no, he buscado a Chomsky, ¿no? Que tiene este nombre así, que parece que es ruso, ¿no? Bueno, y dicen 4 o 5 principios que voy a intentar ilustrarlos con ejemplos que todos conocéis porque todos vemos la tele. Pensar que la media en España de ver la televisión está en 4 horas y media, ¿vale? De la media de español, el tiempo que ve la televisión al día. O sea, que estamos en contacto permanente con este medio, ¿no? Por tanto, básicamente vamos a hacer un poco como ha hecho Javier, y vamos a ver entre todos si realmente se cumplen estos principios que dice el autor americano, ¿no? El principio dice que la base para manipular en los medios es la distracción, ¿no? Él lo argumenta de la siguiente manera, dice, y leo textualmente, podéis buscar Wikipedia, todas las herramientas del mundo, y leo textualmente, dice, la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes. Esto nos suena, ¿no? Un poco, aquí en Cataluña, lo de desviar la atención de los problemas importantes. Pues bien, podemos poner muchos ejemplos. Yo voy a poner uno que es el más reciente que tengo, porque escribí un artículo hace poco sobre él, y yo me imagino que algunos de los que estáis aquí pues lo visteis, ¿no? Que fue el reportaje
sobre el Consell de Guerra, ¿no? Un tema muy actual también, ¿no? Tema de rabiosa actualidad y de un problema además que nos preocupa a todos, ¿no? Un Consell de Guerra hace 70 años o más ya. Bien, pues precisamente ese documental, ¿no? Que coincide con esta tesis de Chomsky de la distracción, iba sobre los hechos del Palau, que yo me imagino que la historia tiene esto, ¿no? Que como decía el profesor es muy caprichosa, que le iba a decir a Jordi Pujol que los hechos del Palau después, el mismo Palau, era lo que a él se le iba a complicar la tortilla al cabo de unos años, ¿no? Pero bueno, estos son caprichos de la historia, ¿no? Entonces, analizando este reportaje, yo creo que cumple perfectamente con esta teoría de la distracción, ¿no? De a qué viene ahora mismo a hablar de esto. ¿Es un hecho histórico? Sí. ¿Merece que se estudie? Por supuesto. ¿Lo tenemos que condenar? Hombre, cualquier consejo de guerra en dictadura yo creo que es condenable, ¿no? Pero ¿a qué viene hacer un reportaje cuando precisamente la familia Pujol pues está, ¿no? En un momento pues de imputaciones, ¿no? y con bastante sarao, ¿no? Entonces yo, como no confío en la casualidad, en esto del nacionalismo, pienso que la casualidad no existe, ¿no? Que todo está bastante trabajado, investigué un poco, ¿no? Entonces, investigando, pues no hay que investigar mucho, tampoco es acudir a Google, y rápidamente nos damos cuenta, bueno, 128.000 euros, ¿no? Ese fue el coste por este reportaje. Entonces dices, bueno, los que trabajamos en televisión sabemos que la televisión es muy cara, estoy de acuerdo, pero 128.000 euros, o sea, hay películas que han ganado Oscars con eso, o sea, quiere decir que, cuidado, vemos la entrevista, ¿no? Lo vamos leyendo, entonces, claro, el director del reportaje dice que no es, primero dice que no es caro, que eso es discutible, pero es que lo más grave es que dice que es el presupuesto habitual para un reportaje. O sea, es normal gastarse ese dinero en hacer un reportaje que era un poco como la familia Brady, ¿no? Todo magnífico, los Pujol, el niño con el perro, o sea, todo era una situación de calma y de jolgorio familiar, ¿no? Claro, a lo mejor él dice que es presupuesto habitual porque no es su dinero, ¿no? Es de todos, ¿no? Claro, los que nos hemos jugado el dinero, ¿no? En la televisión, pues sabemos lo que cuesta €1, o los que os lo jugáis cada día con vuestro trabajo o vuestra familia. Claro, él, como a lo mejor nunca ha tenido que poner un duro de su bolsillo, pues le parece que es un presupuesto habitual y por tanto, pues no hay ningún problema en gastarse, y si son 120.000 más, pues mejor, ¿no? Así lo hacemos más bonito, ponemos algún efecto especial, borramos una calva, quitamos un Michelin y lo arreglamos. Sigue Chomsky, ¿no? En esta línea diciendo que otro sistema para manipular es crear problemas inexistentes y buscar soluciones, ¿no? Es otra teoría de la comunicación para la manipulación. Yo voy a leer algunos titulares que podemos ver en prensa. Por ejemplo, el Consell de la Transició Nacional elaborará 19 informes sobre cómo celebrar la consulta de autodeterminación y buscar soluciones a los problemas derivados de la creación de un nuevo Estado catalán. 19 informes. Bueno, crear problemas inexistentes y buscar soluciones, ¿no? Un consejo que está, bueno, por los grandes intelectuales de nuestra Cataluña, como son Miki Moto, Pilar Rahola o Toni Soler, ¿no? O sea, Josep Pla debe estar, pobre hombre, revolviéndose en su tumba, porque estos son los nuevos intelectuales que nos van a guiar, ¿no? en este Consell. Bien, crear problemas existentes, como digo, y buscar soluciones. ¿Qué más dice Chomsky, ¿no? En esta línea de cómo manipular los medios? Hay un concepto que a mí me gusta, y además en clase lo explicamos mucho, que es aplicar la gradualidad, ¿no? Que suena así un poco, ¿qué quiere decir, no, este tío? Bien, básicamente es ir introduciendo los cambios con cuentagotas, ¿no? Que no se den cuenta. Pero si lo aplicas de golpe, claro, la gente dice, hombre, ¿pero esto qué es? Entonces hay que ir pasito a pasito, ¿no? Para manipular los medios. Entonces yo tengo un ejemplo que algunos habréis visto, y además, vamos, es bastante ejemplificador, que es el tiempo en TV3. No sé si lo conocéis, cómo funciona. Yo, el tiempo me refiero a meteorológico, o sea, la sección del tiempo. Más que nada porque en la asignatura que yo explico este año, les explico cómo funciona un informativo por dentro, un telediario, ¿vale? Entonces vamos a los telediarios, los visitamos y hacemos toda la teoría de cómo funciona, cómo se graba, ¿no? Y tal. Entonces el otro día estábamos en clase hablando de eso, precisamente porque normalmente el tiempo, bueno, pues es un croma que hay detrás, ¿no? Entonces el presentador va explicando el tiempo, tiene un monitor delante, bueno, 4 o 5 truquillos que utilizan para hacer la sección, ¿no? Si estuviera Fran por aquí me corregiría, pero básicamente los meteorólogos, pues realmente son de los pocos que trabajan en las redacciones porque ellos mismos se lo hacen, ¿no? Entonces, sin irme por los teros de rueda, básicamente me decía uno, ya, pero es que el tiempo en TV3, me dices que, claro, es que dan el tiempo solo de los países catalanes. Entonces yo me cogí un poco en fuera de juego, la verdad es que no lo había, yo es que no suelo ver mucho TV3, entonces me informé, ¿no? Entonces dije, efectivamente, o sea, el tiempo en TV3
es eso. O sea, en principio empezaron dando toda la península ibérica, se fueron cargando Canarias, ya no existe. Después fueron también recortando un poco hasta que al final se han quedado pues solo los países catalanes. Es curioso porque, claro, se te están dando la información de si llueve en el Rosselló, en Francia, ¿no? Y si te tienes que ir a Toledo de fin de semana, pues no te explican, ¿no? Igual en Toledo está nevando, está lloviendo o hace sol, ¿no? Eso no lo cuentan, ¿no? Y además esta información, que ya en la investigación pues ya uno se mete un poco más, y lo sacó The Economist, ¿no? Que es, como conocéis, pues es un diario muy importante a nivel mundial, ¿no? En temas de economía. Pero claro, esto no se dice, ¿no? Interesa más cuando alguien en el Wall Street Journal, al lado de los anuncios de las señoritas abajo, pone un artículo sobre la independencia, entonces lo sacamos todos. Pero cuando The Economist en portada saca esto, The Economist están locos, los de The Economist no son periodistas serios, ¿no? Bien, decía también Chomsky en esta línea de manipulación de los medios de comunicación, decía, ¿cómo solucionar una situación dolorosa prometiendo que mejorará en el futuro? ¿No? Es otra forma de manipular, es decir, acojonar a la gente y luego decirle que en el futuro mejorará. Titulares de Noticias, TV3, tengo varios apuntados. Cataluña con la independencia será el país más rico del mundo, ¿no? O sea, esto es un titular que claramente es solucionar una situación dolorosa, una crisis que estamos viviendo todos, en la que nos han metido, y que mejorará con el futuro gracias a los cambios, ¿no? Pues evidentemente con la independencia pues seremos el país más rico del mundo, ¿no? Lo sabe todo, todos los economistas también lo dicen, ¿no? Pues precisamente eso, ¿no? Plantear una situación que en el futuro va a ser pues los mundos de Yuppie, ¿no? Por último, ya hay varias, pero para ir acabando, dice, utilizar el aspecto emocional más que la reflexión. Es otra forma de los medios de comunicación pues de manipular, ¿no? Habéis visto pues últimamente reportajes, ¿no? Això no funciona, potser sí. Ostras, no sé si es una película erótica, es un reportaje, o sea, això no funciona, potser sí, ¿no? Entonces, jugar con esta ambigüedad, ¿no? Este aspecto emocional, es el último reportaje, el segundo creo que es, de TV3, de esta trilogía que han hecho de la independencia, ¿no? En la televisión pública de Cataluña. Y ya por último, para no daros mucho rollo con las teorías, conocer a los individuos, esto es muy importante para la manipulación en televisión. Repito, esto no lo digo yo, ni lo dice un periodista de aquí de Barcelona, ni uno de Intereconomía, ¿eh? Lo dice un señor que es doctor honoris causa de la Universidad de Massachusetts, o sea que algo habrá estudiado algo, ¿no? Este señor. Dice, conocer a los individuos mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Esa es una fórmula también importante de manipular, es decir, que te digan lo que tú eres, ¿no? O sea, no, yo es que soy catalán y español, no, déjate, olvídate. Yo te conozco mejor de lo que tú te conoces, porque soy la televisión. Tú eres catalán independentista. Hoy me escribían ahora mismo un Twitter diciendo, esto es el campus joven de inmigrantes, ¿no? Me decía uno, un sonao. Ah, porque Inés es de Jerez, yo nací en Granada, o sea, aquí todos los inmigrantes nos hemos juntado hoy aquí, parece esto la inmigración, ¿no? La aduana, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿con qué nos quedamos, ¿no? De esta teoría de Chomsky, de este pensador? Pues bueno, quedarnos con que la manipulación en los medios de comunicación en Cataluña, sobre todo, pues está a orden del día, ¿no? Y debemos tener una mirada crítica, ¿no? En ese sentido y ser capaces de juzgarlos, ¿no? quedarnos con la primera impresión. Entonces, yo cuando se habla de manipulación, muchas veces pues alguien te levanta la mano en clase o te escribe un tuit o te envía un email o directamente te insulta y te dice, no, pues que aquí tenim el CAC, ¿no? El Consell Audiovisual de Cataluña. Entonces yo he cogido, pues me ha salido la vena jurídica y me he leído, que yo creo que he sido el único que se lo ha leído en este país, los artículos del CAC, ¿no? Entonces, el primero, fijaos que lo que dice, ¿no? Dice el 1.2, dice velar por el respeto, o sea, el CAC, el Consell Audiovisual de Cataluña, velará por el respeto de los derechos y libertades que son reconocidos en la Constitución. ¿Vale? Eso es un artículo del CAC, del Consell Audiovisual de Cataluña, que vela pues por la pluralidad de los medios de comunicación, ¿no? Y para que esto sea todo pues fantástico, ¿no? Primer artículo, bien, respetar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Bueno, podríamos estar aquí, necesitaremos otro campus para explicar este artículo. Dice, vetllar pel compliment de la normativa reguladora de l'audiovisual, en particular dels principis del pluralisme polític, social, religiós, siempre queda bien, religiós, cultural i de pensament.
Esto lo dice el CAC, que va a velar por eso. Pues yo estoy esperando que a ver si hacen algo, porque están incumpliendo su propia normativa, ¿no? Sus 2 primeros artículos. Y por último, que ya es el más divertido, yo creo que este ya lo pusieron en el momento de los pacharanes ya y de los orujos, que dijo, «Batllà pel compliment del pluralisme lingüístic», ¿no? Este ya es alguno del CAC que dijo, pon esto, que si no, después no puedo volver a casa, ¿no? Bien, entonces, son los artículos, repito, artículos del CAC, ni me los he inventado yo, ni se los ha inventado nadie, son los que ellos mismos han publicado, ¿no? Quizás el tema más grave es que un consejo del audiovisual en esta última elección se ha generado una cosa única en Cataluña, y es que es un consejo audiovisual en el que no hay ni un periodista. O sea, fíjate, estamos hablando de regular la comunicación y nadie es comunicador. Eso está bien, es como, no sé, imaginaos en un consejo, ¿no?, para la regulación pues de leyes relacionadas con la medicina y que no hubiese ni un médico, ¿no? Estaría bien. Probablemente sacarían buenas resoluciones, ¿no? Pues nos encontramos, en el caso de los periodistas, en una situación así, donde el CAC pues está dirigido por gente pues que no tiene ni idea de comunicación, sabrá mucho de otras cosas seguro. Además de estar huérfano, ¿no?, de colaboradores, de periodistas, de comunicadores, ¿cómo se puede garantizar la independencia y transparencia, que son los principios del CAC, de este Consejo Regulador del Audiovisual, de un órgano que está elegido a dedo, ¿no?, donde los cargos están elegidos a dedo? Por eso a mí me hace mucha gracia, porque el otro día estaba viendo la comparecencia en el Parlamento de Alicia Sánchez Camacho, ¿no?, que cogía, como ya he hecho varias veces, hacía lo que hemos hecho todos los estudiantes de España, es un copiar y pegar rápido, ¿no?, de aquellos de apurado, ¿no? Y entonces sacaba el discurso de Ciutadans, ¿no?, lo borraba, ponía PP, ¿no?, y explicaba, y entonces salía la defensa de la pluralidad en los medios, porque estáis adoctrinando a la sociedad catalana, porque TV3, porque estáis utilizando la televisión pública, porque estáis haciendo que la gente piense con el pensamiento único y tal y cual, ¿no? Entonces pregunto yo, pero si los cargos que están en el CAC son de usted y de CiU, si han pactado CiU y PP los cargos que van a ir al CAC, ¿pero de qué se queja usted? Pero si los que están dirigiendo el CAC son ustedes. Entonces, es esa esquizofrenia, ¿no?, bestial, de que una persona, bueno, pues que se queje de que no se puede aguantar una situación en la televisión pública cuando los que deciden y los que pueden sancionar y penalizar esas decisiones eres tú mismo y no lo haces, ¿no? El discurso queda muy bien, rasca algún voto, me imagino, pero después, si analizas un poco pues la estructura de este sistema, te das cuenta de que es toda una gran mentira. Entonces me hace gracia, ¿no?, porque a veces se critica mucho lo de Cataluña. Yo cuando voy a Madrid siempre, te estás todo el día hablando de Cataluña. No, pues que en Madrid igual, es decir, yo he tenido compañeros, ¿no?, periodistas que se indignan, ¿no?, porque es que Rajoy hace las ruedas de prensa, las hace, ¿sabéis cómo las hace, no? Las hace en una pantalla, entonces va un tío con una cámara y graba la tele, ¿no? Es una cosa, es tirar 200 años, ¿no?, de edición audiovisual a la basura. Y entonces hay un señor que graba, ¿no? Pero pocos se abstienen de ir a las ruedas de prensa, o sea, van todos los compañeros, pocos, alguno ha dicho que no va, acabará yendo, ¿no? Entonces me hace mucha gracia, ¿no?, porque ahí, bueno, en Madrid es una indignación, ¿no? Lo comparan con, si habéis leído la obra de Orwell de 1984, ¿no?, aquellas telepantallas que lo controlan todo. Entonces dicen, es que Rajoy parece Gran Hermano, ¿no?, el Big Brother aquel de la telepantalla que nos está induciendo y tal. Le digo, pero vosotros habéis pasado del Ebro alguna vez, habéis venido aquí, habéis puesto en el hotel, en un hotel donde sea, habéis puesto TV3 alguna vez, ¿no? Pero está muy de moda, ¿no?, desde Madrid pues también ensalzar la libertad de expresión, ¿no?, y tal, y después otros españoles que somos los que vivimos aquí pues no nos hacen ni caso, ¿no?, cuando hablamos. Por eso yo creo que es lo que decía otro día Arcadi Espada, ¿no?, hasta que no nos demos cuenta que el problema de los medios de comunicación en Cataluña es un problema de todos, no es de un problema local de los catalanes que estamos locos, sino que es un problema que nos incumbe a todos los españoles, pues lo vamos a tener difícil, ¿no?, para poder acabar con esta manipulación, ¿no? Pues hablando del CAC, yo creo que, como os decía, he sido de los pocos que se ha leído sus artículos y todavía debo estar más loco porque me he leído un informe del CAC, ¿vale? O sea, ya soy masoca. Entonces me pasaron un informe, pasó Inés, me dijo, oye, mírate esto, tal. Y es un informe del CAC sobre pluralidad política en los medios catalanes, ¿no? O sea, es un informe, y yo no sé cómo lo han hecho esto, yo creo que lo han hecho así, ¿no?, con los tecleando. Pero bueno, han sacado un informe, por cierto, que han tardado en hacerlo, yo no sé si es la mentalidad funcionarial española, 935 horas, ¿vale?, que más o menos, así el cálculo, son unos 40 días, ¿vale? O sea, han estado 40 días elaborando este informe,
con el coste por hora que supone, y han sacado conclusiones que os voy a contar. El informe es bastante largo y yo he sacado 4 o 5 conclusiones básicas que nos ayudan a ver un poco si realmente se cumple esta pluralidad. Un informe que hace el CAC, o sea, no es sospechoso, no lo hace ninguna organización aparte que analice la televisión desde un punto de vista político, no, lo hace el CAC, el organismo que se ocupa de todo esto, ¿no? Bien, ¿qué dicen? Bueno, pues algunos datos, ¿no?, que son sorprendentes. Por ejemplo, en el mes de enero de 2013, en TV3, Televisión Pública de Cataluña, al PSC le dedicaron solo en enero, en programas de informativos, 29 minutos, es decir, el 17% del tiempo. A CiU le dedicaron 19 minutos, el 11%. A Ciutadans, 2 minutos. Está bien, ¿no? El 1,1%. En noviembre, pues decir, bueno, es enero, es un mes tonto, ¿no? Los Reyes, que... En noviembre, mes de campaña. ¿Vale? Aquí ya no hay excusas. CiU, 1 hora, 25 minutos, ¿vale? Más del 35% de las intervenciones. Lógicamente, bueno, es el órgano que gobierna, ¿no? También es normal que tenga más tiempo. Ciutadans, CiU 1,24 minutos, Ciutadans 6 minutos, ¿vale? O sea, el 2,6% del tiempo. Bueno, esto es de TV3, que deben estar muy sonados, ¿no? La televisión pública. Vamos a la privada, que ahí seguro. Buit TV, en noviembre, en plena campaña, ¿eh? CiU, en Buit TV, 32 minutos, el 23%, para resumir. Ciutadans, el 3% del tiempo. Entrevistas, por ejemplo, en informativos. El Govern, el 27%, Esquerra, el 8%, las CUP, el 4%, y Ciutadans, 0 minutos. Claro, entonces dices, profundizas un poco más, ¿no? Y dices, bueno, vamos a ver, es que igual, no sé, caemos mal. Jordi Cañas, que está aquí hoy. Jordi Cañas, tú no te debes acordar porque estás todo el día en las teles hablando, pero hablaste 1 minuto, 5 inserciones en este mes, en las televisiones, más tuvo 35. Bueno, es el presidente de la Generalitat, pues pensar, bueno, pues que Pere Navarro tuvo 23. O sea, estuvo prácticamente ahí, ¿no? Eso quiere decir, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, porque David Fernández de CUP tuvo 7 inserciones, ¿no? O sea, yo creo que se está haciendo un buen trabajo en esa línea, porque que no te llamen de TVT o de estos canales, o que no quieran que apareces, es porque probablemente estés diciendo algo que no les gusta, ¿no? Básicamente. Sobre temas, porque a veces las intervenciones pues dependen a lo mejor mucho pues de la actualidad, ¿no? Ellos se excusan en eso, ¿no? Porque la actualidad no llamaba a que viniéramos nosotros, ¿no? La actualidad decía pues que teníamos que hablar de estos temas. Entonces yo digo, bueno, pues voy a analizar los temas de los que hablan, porque claro, igual es que tiene alguna fijación personal con alguno de nosotros y no nos llaman, ¿no? No, temas de actualidad, o sea, periodísticamente hablando. El tema número 1 de actualidad en esos meses analizados, el tema de más interés, fue la crisis financiera mundial, pero la externa, ¿eh? O sea, la que está lejos, no la que está aquí en las calles, aquí en Barcelona, Girona, no, la de lejos, la de China, la de Inglaterra, la de Estados Unidos, ¿no? La externa. El segundo tema, más tratado en los informativos y por tanto de más interés periodísticamente hablando en los medios, fue los modelos de organización política en relación al Estado español, a la que se dedicó 6 horas en las noticias, 6 horas, o sea, 6 horas de noticias durante todos esos meses. El modelo de organización política en relación con el Estado español. Segundo tema de interés. Tercer tema de interés, estamos en fechas como decía antes, de enero, febrero, la Navidad, los Reyes, el fin de año, ¿vale? Noticias más de ocio. Cuarto tema de interés, fijaos que vamos ya por el cuarto tema de interés. Caso Bárcenas. Aquí, Cataluña fue el cuarto tema de interés. Quinto tema de interés, el AVE a Girona. Sexto tema de interés, el gobierno de Mali. El gobierno de Mali, es un tema de rabioso interés para todos. Yo no pude dormir en 7 noches. Y el último tema de todos, ya de toda la lista, no solo, o sea, no es una lista que he hecho yo, son los 7 temas más importantes. El último tema es el caso Pallerols. Es ya el último, ya algo tenemos que decir, aunque sea bueno, porque yo no estoy diciendo que las inserciones sean malas o buenas, son inserciones, o sea, es tiempo de emisión en televisión. Se le dedicó 2 minutos al día, y no se hizo cada día, es decir, solo 2 minutitos al día, y en días alternos.
En general se dedicó 1 hora, en 3 meses. Se ha hablado 1 hora en Cataluña del caso Pallerols en medios de comunicación públicos y privados. Con este panorama, ya os digo, son estudios que emite el propio CAC, o sea, el organismo que lo que hace precisamente es velar, como decía en su artículo, por el respeto de los derechos y libertades y sobre todo por el pluralismo político, cultural y de pensamiento y el pluralismo lingüístico. Bien, pues este es el organismo elegido a dedo, que es el que rige los medios de comunicación actuales. Por eso, yo creo, más que nunca, lo que os decía al principio, ¿no?, que tenemos esa obligación de contestarle a Boadella cuando él dice que ellos que tenían esos anticuerpos, ¿no?, que estaban pues vacunados de la información que recibían del franquismo. Pues yo creo que debemos vacunarnos también, pero en el sentido positivo, es decir, hacer una crítica constructiva a todo esto, sacar algo bueno, no criticar por criticar, sacar conclusiones interesantes, poderlas comunicar al resto, contarles lo que está pasando a los demás, porque hay mucha gente que no se entera. Ya habéis visto que el 73% de los jóvenes les da igual todo esto, por tanto no estaría mal explicárselo. Y sobre todo una cosa que yo digo siempre, que por lo menos nos la llevaremos a la tumba, ¿no?, que es lo que pasaba, ¿no? Yo le preguntaba a veces a mis abuelos, ¿no?, o mis padres más jóvenes, pero sobre todo abuelos, los que seáis más mayores. Oye, ostras, y cuando los genocidios de Hitler, ¿no?, o cuando España, ¿no?, había el franquismo, tal, ¿vosotros hacíais algo? O decían, en la universidad, un par de gritos, a una porra te caía, tal, pero hicisteis algo, ¿no?, realmente. Entonces, no saben qué contestar, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, la generación nuestra, los jóvenes de ahora, por lo menos que cuando nos pregunten, de aquí nuestros hijos, nietos o quien sea, ¿no?, nos pregunten, oye, vosotros en esa situación del nacionalismo de Cataluña hicisteis algo, pues que por lo menos, oye, podamos levantar la cabeza bien alto, cogernos y decir que sí que hicimos algo. Así que muchas gracias por haber venido y ha sido un placer.